Hola a todos, les voy a dejar esta cápsula para esta clase que no voy a estar. Ya estoy en la vacunación, segunda dosis, así es que eh, les voy a dejar algunos de los temas importantes. También van a quedar este material, este PPT va a quedar en clase. Están los links y los materiales que también van a poder ver hoy día. Van a quedar ahí para su disposición si es que después quieren revisar o hay algo que quieran profundizar un poco más. ¿Ya? Bien, hoy día vamos a trabajar nuestra última clase ya de economía sobre un estudio de caso, específicamente las colusiones en Chile. ¿Ya? ¿Por qué vamos a ir a estudio de caso? Porque la idea es analizar casos reales, ¿no es cierto?, en los cuales toda esta dinámica económica que hemos estado revisando, ya lo que es los derechos y deberes de los consumidores, se ve, ¿no es cierto?, en un caso verídico y que ha sido muy, muy noticioso en Chile en el último tiempo, última década, podríamos decir. Tenemos aquí imágenes alusivas a tres colusiones, iconos en Chile emblemáticas. Ahí podemos ir mirando ya algunos elementos, algunos de ustedes están ya pensando en cuáles son. Bien, antes de empezar a hablar sobre los casos específicos, tenemos que dejar definido qué es una colusión, ¿ya? Así es que nosotros aquí vamos a mirar que la colusión, como definición, es un acuerdo entre empresas productoras de bienes y servicios para limitar la competencia del mercado. ¿Qué significa esto a grandes rasgos? Este acuerdo que hacen las empresas va a generar, que es un acuerdo ilegal, como dice aquí en la nota, ya esto no es una práctica deseada en la parte económica, al contrario, ya es una cosa ilegal, es poco ético, poco moral, pero sobre todo la palabra clave aquí es ilegal. ¿Ya? En este sentido, este acuerdo que hacen las empresas va a significar varios elementos. Como dice aquí, por ejemplo, dividir un mercado, es decir, hay una gran cantidad de empresas que al coludirse, asociarse o acordar ciertas cosas, van a generar que el mercado potencialmente esté en manos de ellos, dejando, ¿no es cierto?, una suerte como de monopolio donde ellos fijan los precios que quieren y regulan el mercado. ¿Ya? Esta división, ¿no es cierto?, una división que es muy poco competitiva, o sea, está en contra de uno de los principios económicos fundamentales, que es la competencia o libre competencia, y en este caso, por ejemplo, los que están compitiendo y no están coludidos, ¿no es cierto?, con esto, generalmente son los que van generando pérdidas en su ganancia, ¿no es cierto?, económica. Gatitos que siempre gritan. En este caso tenemos entonces acá el mercado, ¿no es cierto?, se divide. Por otro lado, al limitar las oportunidades, ¿no es cierto?, de todas las personas, estos son obstáculos, ¿ya? Estas colusiones significan obstáculos en aquellos empresarios que quieren competir en este tipo de empresas, ¿no es cierto?, de servicios, de bienes, y al haber colusión entre otros empresarios, eso también se ve limitado. En cuanto a los consumidores, aquí tenemos varias cosas. Por ejemplo, los precios de los productos se elevan mucho más de lo que deberían ser, ¿ya? Y esto en definitivo por los acuerdos que se hacen, donde los empresarios manejan los precios de forma arbitraria. Esto debería ser de forma normal, ¿no es cierto? Los precios deberían estar bajo la regulación de oferta y demanda, ¿no es cierto? Como es lo que sucede con la mayoría de los productos. Otro elemento que también es problemático para un consumidor es que se limita la producción. Generalmente estas empresas también lo que hacen, estas empresas que se coluden, generan, ¿no es cierto?, una suerte de escasez del producto para que el producto se eleve en su valor. ¿Ya? Al ser limitado es más exclusivo y al ser más exclusivo es más caro. ¿Ya? Entonces todos estos elementos son parte de un concepto de colusión. En definitiva, una colusión es donde los empresarios acuerdan, ¿no es cierto?, ciertas reglas, normas que solamente benefician a la empresa, y esto es ilegal, porque va en contra de muchos principios de libre mercado, libre comercio, en ser una empresa más transparente en la forma en que produce y vende sus bienes o servicios. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Ok, vamos a ver entonces tres casos emblemáticos. Lo primero que vamos a ver es un video muy general que nos muestra la visión, ¿no es cierto?, de nuestro país frente a estas colusiones. Ya, mucha atención en las opiniones que se emiten, también en la legalidad
ya como este proceso legal va tomando fuerza o vemos que realmente tiene otros tintes más políticos. Ya, entonces la idea es que analicemos primero el caso y luego podemos ir haciendo, pensando en nuestras opiniones porque lo vamos a ver al final. ¿Ya? Bien, espero que se vea el video. Cualquier cosa, inconveniente, si no se ve bien ya o no se escucha, los links de los videos van a quedar también en Classroom para que ustedes puedan acceder a ellos. ¿Ya? Así que vamos a ver. Ojalá no funcione bien. Hasta 60 millones de dólares han tenido que pagar empresas por casos de colusión en Chile. La Fiscalía Nacional Económica es el órgano persecutor de estos delitos que son dirimidos por el Tribunal de Libre Competencia y la Corte Suprema. Las sanciones van desde millonarias multas hasta clases de ética. Esta semana la Comisión de Economía del Senado despachó un proyecto de ley que sanciona con penas de cárcel y multas a quienes cometan el delito de colusión. En el denominado caso de las farmacias, 3 cadenas que controlan el 90% del mercado acordaron fijar y elevar precios sobre el 48% en 222 medicamentos, hecho que, además de generar repudio social, tiene las sanciones más altas de los delitos contra la libre competencia. Tienen por objeto fijar precios, cuotas de producción o repartirse zonas geográficas de mercado. 400 millones de dólares debieron pagar las farmacias coludidas. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió a los 17 ejecutivos imputados debido a la falta de antecedentes en la investigación. 2 años después, la Fiscalía Nacional Económica detectó la colusión de los pollos, donde empresas limitaron su producción y asignaron cuotas de mercado. La sanción fue de 60 millones de dólares. Quienes realizaron este acto recibieron solo sanciones económicas. El último caso que está zanjando la justicia es el llamado cartel del papel tisú. Aquí se acusa a las empresas CMPC y CSA por haberse coludido por una década. Hace unas semanas conocimos por primera vez casos de colusión en un servicio profesional. La Corte Suprema sancionó al gremio de los ginecólogos de Ñuble por acordar precios por consultas y procedimientos quirúrgicos. Todas funcionan como si fuesen un monopolio y se van a repartir las ganancias de ese monopolio según sea el tamaño relativo de ellas dentro del grupo que pertenece a esa industria. Según la ley, las empresas involucradas pueden cooperar con la investigación a cambio de beneficios. Es lo que se denomina delación compensada. En el caso Farmacia, FASA propuso pagar una multa de $1 millón a cambio de información. De acuerdo al nuevo proyecto de ley, quien primero asuma haberse coludido quedará eximido de la pena de cárcel. La cárcel, para que funcione sin debilitar este mecanismo de delación compensada, requiere de la exoneración también total de cárcel para el primer delator, eso ya venía de la Cámara de Diputados. Pero además aquí la Comisión de Economía del Senado dijo que tiene que haber también algún tipo de beneficio para el segundo, ¿no? Y es la reducción de la pena en 1 grado. La Fiscalía Nacional Económica seguirá persiguiendo estos actos y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es el órgano que dirime en los casos de colusión, en base al decreto de ley 211 que sanciona drásticamente las prácticas monopólicas. También estos delitos son investigados por el Ministerio Público y los casos resueltos en los juzgados de garantía o tribunales orales en lo penal. El tribunal tiene facultades para fijar sanciones de multa, pero también para disolver personas jurídicas, para modificar o poner término a contratos o actos jurídicos. El TLC también previene y corrige atentados a la libre competencia. Sin embargo, los acusados pueden presentar un recurso de reclamación que son resueltos por la Corte Suprema. Hay un porcentaje bastante alto de causas que son reclamadas ante la Corte Suprema y por ende la Corte Suprema es la que tiene la última palabra en materia de como autoridad o tribunal de última instancia en materia de libre competencia. La ley despachada por la Comisión Económica del Senado pretende, mediante penas más altas, detener los actos de colusión que han ocurrido en el país con la finalidad de proteger el mercado y también el bolsillo de todos los chilenos. Bien, entonces a través de lo que acabamos de ver, podemos ver antecedentes de cómo en Chile se ven, ¿no es cierto?, se analizan estos casos de colusión y especialmente vemos, ¿no es cierto?, que dentro de todas las aristas de este tema,
Una de las cosas, ¿no es cierto?, más importantes son las sanciones en las cuales se incurre cuando hay una colusión o estas salen a la luz, ¿ya? En el caso anterior, ¿no es cierto?, la ley penaba solamente con multa y clases de ética, ¿ya? Un punto bien interesante de nombrar, porque se consideraba que, claro, era una falta a la moral y a la ética de una empresa caer en estas colusiones, y luego la ley va cambiando cuando ya se crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, donde ya se puede hablar de, además de las multas, que son importantes para la compensación de estas colusiones, como años de cárcel, ¿ya? Se cree entonces, incluso hasta el día de hoy, hay como una idea de que como siguen habiendo casos de colusión, las penas se tienen que endurecer más, por ejemplo, más años de cárcel y buscar mecanismos que les permitan, se permita comprobar, ¿no es cierto?, finalmente la culpabilidad de los que participan en esto. Generalmente, por falta de información, estos delitos quedan impunes, ya sobre todo para los responsables empresarios de estas grandes cadenas de empresas. Vimos 3 casos sumamente emblemático, el caso del papel higiénico o papel tisú, como le llamaban también, el caso de los pollos y el caso de la farmacia, ¿ya? Vamos a revisar de forma ahora individual cada uno de estos. El primero, el tema de la farmacia, ¿ya? Este, por el tema así como del tiempo ya en el cual ocurrieron, vamos a mirar, por ejemplo, que esto ocurrió en diciembre del 2007 y terminó en marzo del 2008. Según las investigaciones, ¿no es cierto?, terminaron ese lapso de tiempo, 4 meses, en los cuales estas farmacias, Salcobran, Cruz Verde y FASA, o ¿cómo se llama?, la farmacia ahumada, a la cual pertenece FASA, coludieron, ¿no es cierto?, en 206 medicamentos, los cuales fijaron precios, ¿ya? Incluso los elevaron, ¿no es cierto? Una de las cosas que se nombraba era que Salcobran elevaba precio, luego elevaba los otros sus precios también. Todo esto dentro de una red de información entre las empresas, de forma muy privada, muy no transparente hacia el público. Y estas cadenas, ¿no es cierto?, finalmente fueron las que se descubrió esta colusión y tuvieron que pagar indemnizaciones por cierta cantidad de dinero. En el caso de Farmacia Ahumada o las cadenas FASA, ellos pagaron mucho menos porque fueron los que dieron la información para que finalmente este caso saliera a favor de los consumidores, ¿ya?, y en contra de estas empresas coludidas. Esta demanda colectiva fue hecha en el año 2013 por CERNAC. Esto es importante destacar porque nos hace pensar en lo que vimos la clase pasada, en todos los derechos y deberes de los consumidores y aquellas cosas, ¿no es cierto?, de las cuales nosotros a veces dejamos de dejar nuestro descontento o reclamo hacia los productos que consumimos, porque, ¿no es cierto?, pensamos que no va a quedar en nada. Bueno, CERNAC cuando ve que hay un reclamo reiterado contra una organización, es donde hace finalmente estas demandas colectivas. Mi gato todavía está gritando. Bueno, el tema es que ya tenemos, ¿no es cierto?, hay una información sobre esta colusión que nos va a permitir, por ejemplo, en este año, a principio de los primeros meses de este año 2021, ya salió una lista con los beneficiarios de esta colusión, pero venía con hartas trabas realmente. Este no era como el papel confort, que es el más adelante, que a todas las chilenos se le depositó 7.000 pesos como compensación. En este caso, fue solamente a aquellas personas que tenían un tratamiento específico donde ocupaban estos 206 productos, no todos, pero estaban dentro de esos 206 medicamentos. Acá específicamente eran medicamentos de muy delicada obtención o para enfermedades muy delicadas realmente. Por ejemplo, para síndromes de Down o cáncer o enfermedades cardíacas u otras enfermedades, ¿no es cierto?, que son derivadas de la vejez, entonces estaba afectando directamente a adultos mayores. No, esto también nos hace pensar que estas colusiones no solamente atentan en la parte económica, sino que también atentan como a un grupo social de personas. No es algo nomás que se vea en el ámbito de las empresas, sino que tiene muchas repercusiones.
Entonces aquí tenemos algunos elementos. Vamos a mirar también un pequeño video para que podamos profundizar un poquito sobre esta noticia, ¿no es cierto? Y esta forma en las cuales las farmacias, ¿no es cierto?, se coludieron. Guerra por los precios bajos terminó la adulteración fraudulenta del valor de 222 medicamentos. A pesar de que los ejecutivos de las tres principales cadenas farmacéuticas del país conspiraron por casi medio año e impidieron la libre competencia, la inexistencia del delito de corrupción en el Código Penal los salvó de la cárcel. Sin embargo, se destapó un escándalo mayor: la colusión de las farmacias. Las alarmas se encendieron en el 2008 cuando la Fiscalía Nacional Económica acusó a Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand de coludirse para subir el precio de más de 200 medicamentos entre noviembre de 2007 y abril del año siguiente. En paralelo, el Ministerio Público inició una investigación penal a raíz de una querella interpuesta por la Confederación Nacional de la Salud Municipal, amparándose en el artículo 285 del Código Penal, que establece como delito el que por medios fraudulentos consiguieran alterar el precio natural de mercaderías. Partió inicialmente con las autorizaciones judiciales de incautación y la recopilación de los antecedentes que hasta ese momento tenía la Fiscalía Nacional Económica, quien a esa fecha nos prestó toda la colaboración en cuanto a la entrega de los antecedentes que hasta esa fecha ellos habían recopilado. Pero para Farmacias Ahumada todo terminó un año después, ya que al colaborar con los persecutores llegaron a un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía Nacional Económica, siendo multada por $1 millón. Esa conciliación con Farmacias Ahumada consistió básicamente en que Ahumada reconoció su participación en los hechos por los cuales se acusaba, ofreció pruebas consistentes en la documentación que acreditaba este mecanismo del 123 y las declaraciones de ciertos ejecutivos. En el año 2003, bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, el delito de colusión fue derogado. Ese mismo año, en noviembre, se creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para perseguir y sancionar las prácticas que atenten al libre mercado. Una de ellas, la colusión de las farmacias. En enero de 2012, en decisión unánime, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió el requerimiento que le hizo la Fiscalía Nacional Económica 4 años antes y condenó a Salcobrand y Cruz Verde a pagar una multa de cerca de $20 millones, dando por acreditado la existencia de un acuerdo para incrementar los precios. Sentencia que fue ratificada por la tercera sala del máximo tribunal. El acuerdo en que incurrieron estas farmacias se produjo mediante comunicaciones indirectas sobre los precios que acordaban subir a través del laboratorio. Y generalmente quien subía primero los precios era la cadena Salcobrand y después subía Cruz Verde o Ahumada dependiendo del grupo de remedio. En la arista penal, el año 2014, el Ministerio Público, que invocó al artículo 285 del Código Penal, intentó llegar a una salida alternativa, siendo revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Fue así como un año después comenzó el juicio oral. Este juicio oral que se inicia el año 2015 en el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago, juicio que duró aproximadamente 3-4 meses, en los cuales estuvo a cargo el Ministerio Público y diversos querellantes. Y finalmente el cuarto tribunal oral en lo penal desestimó la acusación del Ministerio Público y de los querellantes en un fallo que no fue un fallo unánime, sino que fue un fallo de mayoría, es decir, 2 votos contra 1. El razonamiento fue que los hechos no eran constitutivos del tipo penal imputado. Sin embargo, la Fiscalía Centro Norte y los querellantes presentaron recursos de nulidad para dejar sin efecto el fallo. La Corte de Apelaciones de Santiago en diciembre de 2015 lo rechazó y confirmó el fallo que absolvió a 10 ejecutivos. Había dudas de que la colusión había existido. Otra cosa es que bajo el estándar de la apreciación penal, el tribunal estimase que se daban los elementos del delito por los cuales se había acusado a este ejecutivo. Una investigación del Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile evidenció que en el ámbito de los consumidores, la farmacia más afectada fue Cruz Verde, pero que aún así los clientes no castigaron dejando de comprar en las cadenas. El año 2016 se promulgó la Ley 20.945 de anticorrupción, con penas que van desde los 3 a 10 años de presidio para quienes resulten culpables.
Y entonces, después de haber visto esta noticia, ¿no es cierto?, que nos ayudaba a ver todo el proceso más judicial que llevó a cabo la farmacia, ya nos damos cuenta que igual estos juicios son muy largos, hay también una condena pública por parte de los consumidores hacia cierta empresa, ¿no es cierto?, que caen en esta colusión, y dentro de todas estas cadenas, ¿no es cierto?, de juicio y condenas, generalmente lo que siempre sale son el tema de las multas, ¿cierto? Es lo principal que tuvieron que pagar estas empresas, ¿no es cierto?, por esta práctica de colusión, ¿ya? Y a partir también de estas legislaciones que fueron apareciendo en el tiempo. Es bastante de larga data porque desde cuando sucede la colusión a cuando recién se inicia todo este proceso legislativo, han pasado ya varios años, ¿ya? Pensando incluso que en este año fue el recién cuando apareció la lista de beneficiarios por esa colusión. Tenemos entonces otro caso que es la colusión de los pollos. Ya aquí también vemos, ¿no es cierto?, una cantidad de población afectada. Esto más es una publicidad más que una descripción del proceso, pero sí lo vamos a ver a través de una noticia y lo vamos a comentar. Nos interesa, ¿no es cierto?, ir viendo los puntos en los cuales nos explican cómo sucede esta colusión y qué sucede en este caso específico. Del momento, el Tribunal de la Libre Competencia declaró culpables de práctica concertada en la venta de carne de pollo a 3 cadenas de supermercados del país. Se trata de Cencosud, Walmart y SMU, que tendrán que pagar en total más de 8.000 millones de pesos en multas. La nota es de Natalie Gómez. En octubre de 2015, la Corte Suprema condenó a las avícolas Don Pollo, Agrosuper y Aristía a una millonaria multa. Había quedado al descubierto que durante años estas empresas se coludieron para fijar límites de producción y asignar cuotas mínimas de venta en la carne de pollo. Pero la investigación de la Fiscalía Nacional Económica arrojó que la industria supermercadista también estaba involucrada. Pesquisas, incautaciones, audios, correos electrónicos dieron cuenta de los contactos sostenidos entre ejecutivos de las cadenas de supermercados y los proveedores de pollos. El acuerdo era no vender esta carne a un menor precio de lo que indicaba la lista mayorista, y entre todos se comunicaban cuando algunas de las cadenas rompían los acuerdos. Es por eso que en 2016 la Fiscalía Económica ingresó una acusación en contra de estas empresas, señalando que mantuvieron una práctica concertada para fijar precios mínimos de venta entre los años 2008 y 2011, restringiendo la competencia. Creo que todos los chilenos debemos mostrar toda nuestra indignación frente a este tipo de situaciones. No podemos transformar la sinvergüenzura en una práctica común en nuestros mercados. 3 años después, el Tribunal de la Libre Competencia, por unanimidad, declaró culpables de prácticas concertadas a las 3 cadenas de supermercados. Cencosud, que maneja Jumbo, deberá pagar 3.300 millones de pesos, Walmart, que mantiene líder, 2.700, y SMU o Unimark, 1.994 millones. Juntos suman más de 8.000 millones de pesos en multas. Una infracción y un delito grave para el bolsillo del consumidor, porque aquí no hay intermediario. Los consumidores vamos y compramos pollo en el supermercado. Por lo tanto, no solamente la fe pública ha sido defraudada, sino que nuestros bolsillos han sido perjudicados. Las cadenas aludidas rechazaron la sentencia, argumentando que fueron los proveedores de pollos los coludidos. Tenemos la más absoluta convicción de haber actuado correctamente, por lo que reclamaremos ante la Corte Suprema para demostrar nuestra inocencia. Los proveedores de carne de pollo se encontraban coludidos, lo que evidentemente afectó las condiciones de competencia de este producto. Walmart Chile lamenta la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Es importante destacar que el tribunal enfatizó en el fallo que estas conductas fueron realizadas previamente a la llegada de la operación de Walmart a Chile. 10 días hábiles tienen estas empresas para apelar ante la Corte Suprema en uno de los casos que afectó el bolsillo de la gran mayoría de los chilenos. Bien, como acabamos de ver entonces la noticia, esta colusión tenía 3 puntos importantes, ¿no es cierto?, los cuales estaban infringiendo las normas, ¿no es cierto?, económicas de las empresas. 1, la libre competencia. 2, el fijar precio. Y 3, la reducir la producción para poder generar más ganancias.
Si nos damos cuenta, esta colusión fue mucho más extensa que la de las farmacias, duró 3 años, ¿ya? Y la cantidad, ¿no es cierto?, de compensación fue mucho mayor a la anterior, y la condena, bueno, recién cuando empieza el proceso judicial, el año 2015, ¿ya? Todo esto siempre con un proceso judicial muy largo, muy extenso y con este tipo de pruebas que tenían que irse fijando. En este caso hay mucha más evidencia, estaban los correos que se enviaban los ejecutivos para hacer estos acuerdos, ¿no es cierto? Y eso permitió esclarecer mayormente esta situación. Vamos al último caso, el del papel higiénico. Quedó como al final esta compensación, o este caso específico de colusión, porque aquí tenemos que esto fue una década entera donde ocurre este caso. Ya estos conglomerados de empresas de papel higiénico fueron haciendo estos acuerdos. Hay una red mucho más extensa de cómo se creó, ¿no es cierto?, esta colusión y qué va a pasar, ¿no es cierto?, cuando aparecen otras colusiones, cuál es la reacción que tienen estas empresas. ¿Ya? Así que ojo, miren ahí con cuidado. Vamos a ver también esta noticia para poder ir viendo antecedentes en más detalle. Bueno, ¿y cómo nació este nuevo caso de corrupción entre empresas? ¿Cómo operaron y quiénes formaron parte? Según el requerimiento presentado ante el Tribunal de la Libre Competencia, esta es la historia de la corrupción de las papeleras. Computadores desechados en el canal San Carlos para ocultar la información. Y termina este cartel, como lo ha denominado la Fiscalía Nacional Económica. Pero solo la parte final de un extenso relato es la historia de la corrupción de las papeleras. Según el requerimiento de la Fiscalía, la historia comienza aquí, en el Club de Golf de Chicureo. El documento señala lo siguiente. A mediados del año 2000, don Gabriel Ruiz Tagle Correa, entonces dueño de Pisa, y Jorge Morel Pulisic, el gerente general de CMPC a la época, se reunieron en más de una oportunidad en el restaurante del Club de Golf Las Brisas de Chicureo. En esas reuniones acordaron subir los precios, poniendo fin a la guerra de precios existente. Su objetivo era mantener sus respectivos porcentajes de participación en el mercado, 34% para CMPC y 26% para Pisa, dejando fuera a la competencia. CMPC es propiedad del grupo Mate y produce marcas como Elite, Confort, Noble y Nova. A Pisa pertenecen Favorita y Magiclean. Al momento de iniciados los hechos, Pisa pertenecía a Gabriel Ruiz Tagle. El relato continúa en este lugar, la 15ª Compañía de Bomberos de Santiago, conocida como la Bomba Alemana. El documento asegura que después de las reuniones iniciales en Chicureo, se realizaron al menos 3 en el cuartel de Avenida Apoquindo, con el objetivo de implementar el acuerdo de colusión, incluyendo a una decena de ejecutivos de ambas empresas. El plan incluso tenía nombres, se le llamó Modelo o simplemente Bomba. Cita@hotmail.com a nombre de Mario Soto y tororedondo@hotmail.com de Magnelli Morales son las cuentas de correo ficticias creadas por ejecutivos de CMPC para intercambiar información. ppmm12@gmail.com es la cuenta creada desde Pisa. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estableció la colusión. En 2008 se destapa la colusión de las farmacias. El requerimiento relata que tras conocerse el caso, los involucrados en las papeleras tomaron resguardos adicionales contratando celulares de prepago. Optaron por la entrega de la información impresa en domicilios particulares. Entre 2011 y 2012, el gerente de ventas de Pisa recibió en su casa documentos rotulados como parte de matrimonio. En este lugar termina el relato de la Fiscalía. En diciembre del 2011, en el canal San Carlos. Hasta ahí llegaron ejecutivos de CMPC para deshacerse de computadores que podían ser utilizados como prueba de la corrupción. Más de 10 años de intercambio de datos y coordinación que la Fiscalía comenzó a investigar en diciembre de 2014. El 17 de marzo de este año, solo 8 días después de la presentación del proyecto de ley que endurece las penas contra la colusión, CMPC reconoció su responsabilidad acogiéndose al mecanismo de delación compensada, mismo que hizo Pisa, hoy SCA, en octubre de este año.
Bien, entonces como ya vimos, hay 3 casos. En este caso, papel higiénico, entonces son 10 años en los cuales hubo una colusión. Estas grandes empresas, frente a la reacción, ¿no es cierto?, de la opinión pública de otras colusiones conocidas, realmente no toma una carta, ¿no es cierto?, de transparencia en sus acciones, sino que al contrario de esconder, ¿no es cierto?, resguardar de otros mecanismos esta colusión. Tiene varias partes, si lo vemos en relación a lo que se hizo durante ese tiempo, ya que ellos hacían reuniones, ¿no es cierto? Luego tienen el tema de los correos electrónicos, usaron celulares de prepago, finalmente terminan eliminando evidencia con computadores, igual que, ¿no es cierto?, a un nivel de delincuencia mayor. Si lo vemos, ¿no es cierto?, estas son empresas muy importantes, con servicios que para nosotros son fundamentales como consumidores, y finalmente vemos estas acciones que dejan mucho, ¿no es cierto?, que desear como consumidores y como realmente dentro de las prácticas económicas. Vamos a cerrar, ¿no es cierto?, esta clase con un trabajo ya personal que van a realizar ustedes para plantearnos desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de todo lo que ya hemos trabajado en cuanto a este pensamiento económico desde un punto de vista social, no solamente desde el área de los precios ni de los grandes empresarios, sino que también nosotros como consumidores, ¿ya? Vamos a dejar este rato que nos queda les va a quedar de clase para que ustedes puedan responder a estas preguntas y guías. Ahora, si ustedes tienen más comentarios, por favor, ningún problema en que ustedes los puedan dejar junto con esta respuesta, ya todos aquellos comentarios, dudas, consultas o propuestas, ¿no es cierto?, de algún tema que quieran dejar. La pregunta es, ¿qué consideras que en Chile la colusión ya está debidamente sancionada? Recordemos que están las multas, estaban las clases de ética, años de cárcel, y luego viene el generar altas, mejores condenas o más altas, ¿no es cierto?, en cuanto a los años de cárcel. Otro elemento, dice 2. ¿Crees que con estos casos emblemáticos los empresarios no cometerán colusión? En este caso, ¿no es cierto?, la pregunta es reflexionar, ¿no es cierto?, cómo es esta práctica y si realmente, ¿no es cierto?, los empresarios a partir de esto han tomado más conciencia de que esto no debería suceder, ¿no es cierto?, para una economía mucho más sana. Y la 3, aquí ya en la parte personal como consumidor responsable, ya recuerden que es un objetivo importantísimo de esta unidad, ¿de qué forma los consumidores somos perjudicados con estas colusiones? ¿Ya? ¿Y en qué cosas nosotros podemos hacer para evitar, ¿no es cierto?, que esto siga avanzando? Porque yo creo que mucho, dentro de nuestra educación económica, lo que tenemos que entender es que nosotros también somos parte importante de esto. ¿Bien? Si la idea de hacer esto, ¿no es cierto?, hacerlo durante este rato de clase, luego lo puedes enviar con una foto, si quieres lo escribes en un cuaderno, lo mandas con foto, o lo puedes escribir en un documento Word y enviarlo a mi correo, es cristinachavez@lpca.cl, todos con minúscula, para que lo puedan enviar. ¿Bien? La próxima clase que nos vamos a ver, que es el miércoles, vamos a poder ver algunos otros casos muy pequeños para ver si hay alguna duda o consulta de eso, funcionamiento de la AFP y todo lo que hoy en día envuelve ese tema de las AFP, y si tú puedes investigar sobre la demanda colectiva de BPR, que también es un tema que es de interés entre nosotros. Y ahí cerraríamos nuestra unidad 1 y este mes de marzo también que termina. ¿Bien? Que estén muy bien, espero que puedas, ¿no es cierto?, revisar bien este material y enviar tu trabajo. ¿Ya? Hasta luego, que estén bien.